Es un salmo, como dicen muchos comentaristas, es la cúspide de la montaña. Quiero que se pongan de pie y vayan a la lectura. Yo voy a leer el pasaje. Vamos a leerlo todo. Vamos a darle la reverencia al Señor. Leemos bajo la guía del Espíritu Santo. Salmo 103. Van a escuchar la lectura. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto están lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendecid, alma mía, a Jehová. Oremos. Padre, te damos gracias por tu bendita y santa palabra. Queremos ser, Señor, edificado con ellas. Váciame de mi propio pensamiento y que sea tu palabra llenándome, Señor. Que tu Espíritu Santo que mora en este lugar, reunidos los santos, hable a cada necesidad y consuele los corazones y restaure las vidas. Te lo rogamos, Padre, solo por los méritos de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Es un salmo muy hermoso. Lo he compartido en varias ocasiones. Dice Juan Calvino que los salmos es la anatomía del alma humana. Es como una radiografía del hombre, de sus clamores, de sus tristezas, pero también de sus alegrías. Y vamos a concentrarnos del 1 al 5, pero antes quiero decirle que la estructura de este salmo es así. Del 1 al 5 está hablando a personas particulares, podemos decir a los elegidos de Dios. Del 6 al 10 podemos hablarlo de la asamblea de Israel, porque dice sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Podemos hablarlo de una manera colectiva, en este caso a la iglesia. De una manera universal, cuando dice que
bendecido a vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad, bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su servicio. Entonces, el Salmo 103 está dirigido particularmente, empieza con la persona, con el ser, individualmente, después colectivamente y después universalmente, hablando acerca del reino de Dios. En el versículo 1 dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Este es un automandato el cual David habla consigo mismo. Algunos comentaristas dicen que este salmo fue escrito después del exilio y va a recordar David todos los beneficios que recibió cuando estaba en el exilio, cuando fue sacado del exilio. Pero me llama la atención que aquí el salmista no está hablando con Dios. Aquí el salmista está hablando consigo mismo. Lo que podemos llamar hoy en día y lo que hemos escuchado siempre, predicarse el evangelio a sí mismo. Recordarse el evangelio todos los días de nuestra vida. Y David le da una orden a su propia alma. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aquí está hablando acerca del ser de la persona, de la existencia de la persona, de lo que Dios había hecho en la vida de David, en la vida como lo ha hecho en nosotros. ¿Qué ha hecho en nosotros Dios? Ha cambiado ese corazón de carne, ese corazón de piedra, y lo ha transformado en un corazón de carne. Ha cambiado nuestra naturaleza pecaminosa en una naturaleza santa por el Espíritu de Dios. Por eso dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Recordemos que aquí el salmista, dice algunos comentaristas, que este salmo esconde palabras de tristeza y de dolor. Y aún en medio de eso, David se hace a sí mismo y se ordena que bendiga a Jehová, no solamente una parte, porque el primer mandamiento resumido que dijo Jesús es amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo nuestro ser. Y eso es lo que está diciendo aquí el texto, recalcando y repitiendo que toda nuestra vida, que no puede claudicar entre los pensamientos, debemos bendecir a Jehová. Ese es el automandato que aparece aquí. Pero también aparece recordar las obras, los beneficios por los cuales nosotros debemos bendecir a Jehová. Segundo versículo: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El ser humano tiende siempre a olvidar las buenas cosas de la vida. El ser humano tiende a recordar lo malo que le hicieron y olvidar lo bueno que ha recibido de parte de Dios, de los hermanos y de muchas personas. Para ese versículo yo quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 8. Una ilustración que nos puede recordar un poco acerca de por qué no debemos olvidar los beneficios de Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Dice así la palabra de Dios: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sucedas que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y en todo lo que tuvieres aumente. Y si no enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpiente ardiente y de escorpiones y sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, con comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postrer hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza.
sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tu padre, como en este día. Mas, si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. Hay una advertencia, hay una amenaza de no olvidar lo que ya Dios ha hecho en nuestras vidas. Y uno que no debemos olvidar es lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros, por cada uno de sus elegidos. Pero el texto también nos muestra las razones por las cuales no debemos bendecir a Jehová y no olvidar ninguno de sus beneficios. Dice el versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Estas son las razones por las cuales debemos bendecir en todo tiempo, en todo lugar, al Señor. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. En estos días, estudiando este pasaje, recordaba mi vida desde cuando era niño. Y Dios, el texto que hemos leído, cuenta la historia cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, el mar y todo eso. Y eso se nos olvida muchas veces. Por eso aquí el salmista habla consigo mismo y dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando olvidamos los beneficios de Dios, cuando olvidamos esos beneficios que Dios ha sido fiel en el pasado y seguirá siendo fiel en el presente, nos echamos a la depresión, a la tristeza, a la desconfianza y a todos aquellos pesares de la vida. Porque se nos olvida que cuando aquel día que no teníamos para la comida, Dios proveyó, y ninguno de nosotros, creo yo, que se ha acostado sin comer. Este salmo es una bendición, hermano. Este salmo es la medicina para el pecado de no ser agradecidos. Este es el salmo para que hoy podamos individualmente examinarnos y recordar aquellos beneficios que Dios ha hecho con nosotros y bendecir al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. En el versículo 3 empieza a decir las razones. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata el hoyo de tu vida, el que te corona de favor y misericordia, el que sacia bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. En Lucas capítulo 10 hay una ilustración que quiero aplicar a este versículo cuando dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Está en Lucas capítulo 15, y está hablando acerca del hijo pródigo. Y muchos de nosotros éramos ese hijo pródigo. Y dice que él volvió en sí y vino ante el Padre por el llamado interno y el Espíritu Santo, que ya sabemos, humillado, arrepentido. ¿Y qué hizo el Padre? Perdonó sus pecados, perdonó la ofensa de haberlo abandonado, de haber tomado la herencia y de haberla gastado en este mundo. Y dice que el Padre llegó, lo besó y lo abrazó. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros debemos estar agradecidos con Dios y bendecir su nombre, porque Él ha perdonado todas nuestras iniquidades. Dice en Miqueas capítulo 7, versículo 19, que Él echa nuestros pecados en lo más profundo de la mar y nunca más se acuerda de él. Miqueas capítulo 7. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dice en Lucas capítulo 10, el buen samaritano, que hubo unos hombres que golpearon a un tipo y lo dejaron tirado con muchas heridas, con muchas
problemas físicos. ¿Y qué ocurrió? Pasó un samaritano. Y ese samaritano es Cristo. Y Cristo cogió, y ese samaritano llevó a ese hombre a un hotel, digamos, y lo sanó, curó sus heridas. Y vayamos al pasaje de Lucas capítulo 10. Capítulo 10, versículo 34. Dice así: y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Hermanos, el Señor ha estado en aquellos momentos en los cuales he estado enfermo. Aún cuando Dios no te ha sanado, Él te ha dado fuerza y ha sanado tus dolencias. Dice el versículo 4: el que rescata del hoyo tu vida, que te corona de favor y misericordia. Recuerden que hubo una parábola en la cual un rey hizo un banquete grande y empezó a invitar a mucha gente. ¿Y qué ocurrió? Ninguno de los invitados vinieron, solo aquellos que él mandó a buscar, que estaban en las calles, los mendigos, los rescató y los trajo a él. ¿Y qué pasó? Disfrutaron de ese gran banquete, el cual disfrutaron y se deleitaron y fueron saciados. Dice el versículo 5: el que sacia de bien tu boca, de modo que te ronezca como el aire. Isaías 40, capítulo 10, dice que Dios, aquellos que no tienen fuerza, Él se las da, se las multiplica, y a aquellos que confían en Jehová, le dará fuerzas como la del aire. En el contexto de este pasaje, David no es que estaba muy bien. Y David ordena a su alma a bendecir a Jehová. Pero aquí hay algo más importante de lo que podemos mirar en este pasaje. Es que el mayor beneficio y el mayor beneficio es el Señor Jesucristo. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Dice así la palabra de Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, nosotros no merecíamos nada de estos beneficios que nos dice el Salmo 103. Fuimos rescatados, fuimos saciados de pan, fuimos sanados de nuestras heridas, fuimos rejuvenecidos como el águila. Y podemos durar mucho tiempo hablando acerca de este Salmo 103, pero mi interés en este día y lo que yo quiero dejarle es que seamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y principalmente por lo que Cristo hizo en la cruz, en coger este vaso de barro inmundo y transformarlo en una vasija para su reino. Salmo 103, y los primeros 5 versículos, recuerdo, está hablando a los elegidos de Dios. Salmo 103, primero, los elegidos de Dios. Lo que yo quiero dejarles a ustedes en esta mañana es que podamos ser agradecidos con Dios en todo momento. Que nunca olvidemos lo que ya Dios ha hecho con nosotros, está haciendo y seguirá haciendo. Una de las cosas importantes es que Él ha perdonado nuestros pecados, muriendo en la cruz por nuestras rebeliones, no mereciendo que Él muriera por nosotros, sino mereciendo que nosotros fuéramos culpables y recibiendo el castigo de Dios. Pero no fue así, hermano. Y Dios no estaba obligado a poder perdonar nuestros pecados. Y por eso debemos estar agradecidos que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros.
Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Hermano, hay dolencias físicas, pero también dolencias espirituales, dolencias del alma. Hoy hay muchos divorcios. Voy a hacer un paréntesis. El día de ayer estuve en Bancolombia y me pasó un caso muy especial. Se me había bloqueado la clave, llego ante la asesora y yo le pregunto, ¿qué tienes? Y esa mujer empieza a llorar. Tenía un mes de estar casada y me decía que no era feliz. Y no es una dolencia física, es un dolor profundo, que eso solamente lo puede entender una mujer cuando tiene un mes de casada y su marido le ha sido infiel. De cuánto Dios no nos ha sanado de esas heridas. Las madres, cuando sus hijos son rebeldes, llevan un dolor profundo porque sus hijos no están obedeciendo a sus padres. Los padres tienen un dolor profundo porque sus hijos no le hacen caso, no le obedecen. O una pérdida de un hijo, de un ser querido. ¿Cuánto Dios no nos ha sanado de esas heridas, esas dolencias de nuestra alma? ¿Cuánto Dios no solamente nos ha rescatado del reino de las tinieblas, del reino de su amado Hijo Jesús, sino que también nos ha rescatado del peligro, de la muerte, de los accidentes, de la enfermedad que hoy, el cáncer que hoy está como una plaga en todos lados? El que te corona de favor y misericordia. Hermano, quiero decirte algo. Dios no está obligado a bendecirte ni a llenarte de favores ni de misericordia. Y por esa razón, hoy, cada uno en particular, debemos bendecir a Jehová. Debemos bendecir a Jehová porque Él ha sido fiel, misericordioso, en aún siendo pecadores y merecedores de su gracia, Él aún sigue saciando nuestra vida de su bien. Amén. Nos da riquezas, nos da una familia, nos da el poder para hacer la riqueza, en Deuteronomio 8. Nos ha librado de la muerte, nos ha librado de cuantas cosas que aún no sabemos nosotros. El que sacia de bien tu boca. Y yo creo que el mes de diciembre, por eso estamos gorditos, porque eso fue lo que hizo Dios. Cada casa que íbamos, estaba José, Julio, ya no me pasaba la comida. Cuando antes no era así, hermanos. Pero es Dios que en su gracia y en su misericordia nos permite disfrutar de manjar, de alimentos, de estar en familia en estos tiempos. Cuando muchos realmente no tienen ni cómo probar un bocado de pan. Por esa razón, debemos alabar y bendecir a Dios. Debemos entregarnos en cuerpo y alma al servicio de nuestro Dios, al servicio de la iglesia. Porque tú no merecías eso. Pero aún así Dios te lo otorga por su gracia. Hoy en día, por los afanes de este fin de años, del 2015 que pasó, la gente se cansa y queda agobiada y estresada. Pero aquellos que han sido elegidos por Dios, a pesar de los afanes, a pesar de las angustias, de los problemas, en el versículo 5 nos recuerda que Dios está comprometido por su pacto con sus hijos de rejuvenecer nuestras fuerzas como el águila. Isaías capítulo 40, versículo 10, vayamos allá, hermanos. Qué pena, 28. 40, 28. Dice así la palabra de Dios: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, Él te ha dado ese esfuerzo. Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Hermano, cuando no has tenido fuerza, cuando has dicho que no puedes más, es cuando aparece Dios multiplicando esa fuerza para que sigas avanzando. Aquellos que son padres, para que sigas asumiendo la responsabilidad de llevar a tus hijos a los pies de Cristo.
aquellas que son madres solteras, llevando la responsabilidad de levantar hijos conforme a las Sagradas Escrituras. Cuando tú has dicho que no puedes, es cuando aparece Dios en escena y te da las fuerzas que necesitas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán una fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. A los jóvenes que están aquí, a los niños, estamos cansados de dos maneras, físicas y de manera intelectual. Queremos ver a Cristo glorificado. Eso es lo único que nos satisface. Y Dios en su provisión y en su gracia nos ha dado esa provisión, nos ha revelado a su Hijo, nos ha regenerado, nos ha hecho nueva criatura, de modo que ahora todas las cosas son nuevas para aquellos que han creído en Cristo. Y eso nos debe dar ánimo para que en este día, hasta el resto del año, entregar nuestra vida en sacrificio, en trabajar en la obra del Señor. Como decía al principio, este año es un año de oportunidad de bendecir a Jehová, sirviéndole en cualquier aspecto de nuestra vida, en la universidad, en el colegio, en el hospital, en el empleo, en todo eso. Una de las evidencias de que somos elegidos de Dios, el Salmo nos lo muestra. Por eso David dice: bendice alma mía Jehová. Es una evidencia de que es un escogido de Dios, de que la obra regeneradora de Cristo está operando en su corazón. Aquellos que no son creyentes y que están en este lugar no pueden decir eso, porque su corazón está en tinieblas y oscuro. Pero aquellos que hemos sido regenerados podemos decir: alma mía, bendice a Jehová y no olviden ninguno de sus beneficios. ¿Por cuáles razones? Por las que hemos dicho antes. Y aún más. Y debemos entregarnos. Dice que y todo mi ser, su santo nombre, lo bendiga. ¿Cómo lo vas a hacer este año? Hay oportunidad aquí para servir, hermano. Él ha perdonado todos tus pecados. Él nunca más se va a acordar de ellos. Él sacia tu vida de bienes. Él cada día, sus misericordias son nuevas cada mañana. Te da fuerza para que continúes. Como iglesia, hermano, dice que no nos ha hecho con nosotros conforme a nuestra iniquidad y nos ha pagado conforme a nuestro pecado. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y el versículo de ese dice: cuanto están lejos el oriente y el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como iglesia, hermano, necesitamos volver a la sola Escritura. Necesitamos que el Espíritu Santo avive en nuestros corazones y estemos comprometidos con lo que Dios nos ha dado en este lugar. Que este año sea una oportunidad de crecer por lo que ya Dios ha hecho en nuestros corazones. Como iglesia, Dios nos ha bendecido. Dios ha hecho justicia en este lugar. Los que llevan tiempo de estar aquí han podido ver la gracia de Dios, de cómo Dios se ha manifestado como iglesia, haciéndonos permanecer en este lugar que no es de nosotros. Esa debe ser una razón por la cual nosotros debemos agradecer a Dios, bendecir el nombre de Dios. El hecho de estar aquí reunidos es otra razón por la cual debemos agradecer a Dios. El hecho de que tú estés aquí hoy debe ser una razón por la cual debes bendecir al Señor. Los siguientes versículos de manera universal manda a todos, a todo el mundo, creyente y no creyente, a bendecir el nombre de Dios. Los ángeles le alaban, sus ejércitos hacen su voluntad, sus ministros también hacen su voluntad. Y por último dice: bendice alma mía Jehová. David empieza de una manera particular, se enfoca de una manera colectiva y termina viendo toda la cosmovisión del mundo del reino de Dios. Diciendo esto, que aquellos que no son cristianos, Dios les ordena a que alaben a Dios. Dios les ordena a que bendigan y se rindan a los pies de Cristo. Si tú estás aquí, no eres cristiano y no has conocido al Señor, hoy Dios ordena a que bendiga su santo nombre. Amén. Pero como no has recibido la fe ni la obra regenerada en tu corazón, no puedes bendecir a Dios hasta que eso no suceda. Hoy te ordeno, en el amor del Señor, que te arrepientas de tus pecados
y crea en el único y suficiente Salvador que murió en la cruz y resucitó por nuestros pecados, el cual dice: ven a mí en arrepentimiento y yo no te voy a echar fuera. La única aplicación que quiero dejarles es que en este año podamos vivir agradecidos con Dios, con aquellas personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor para bendecir nuestras vidas. Y aquellos que son mal agradecidos en la manera en cómo viven, cómo se relacionan, quiero decirles que se arrepientan. Y al escuchar este salmo y al leerlo en sus casas, puedan recordar todos los favores, dejar la queja, dejar la amargura y darle gracias a Dios por todo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, dice esto. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermano, este año que empieza, seamos agradecidos por las bendiciones pasadas, por las bendiciones presentes y por las que van a venir. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra.